Cuando era niño, mis padres vivían en Parras de la Fuente, yo iba a la primaria y en vacaciones, cuando tenía 12 años, me preguntaban que si quería ir a casa de mis abuelos, me fascinaba pasar unas semanas ahí con ellos. No eran tan grandes, en esos años se podían hacer cargo de mí, aunque yo no lo necesitaba. Eran los que más atención daban, siempre le pedían a mis papás que fueran o que mi abuelo me recogiera, claro que yo decía que sí. En aquel entonces, y estoy hablando del año 87, y al final mi abuelo fue por mí, subimos a su camioneta y nos fuimos. Mis abuelos vivían en un pueblito a las afueras o comunidad llamada El Durazno, en aquel entonces casi no vivía gente ahí, eran solo unas 5 cuadras y con casas separadas por mucho terreno, lo demás era puro cerro. Ahí pasé una semana ayudando a mi abuelo o más bien aprendiendo de él, cómo trabajaba la tierra para las cosechas, acarreando cosas, cocinando y comiendo con mi abuela y demás, siempre hacíamos eso, me encantaba. Pero hubo una noche en que allá nos acostamos todos temprano, a las 9 de la noche ya estábamos dormidos, los demás vecinos igual, era un lugar solitario, nada te despertaba allá. Yo dormía en un cuarto aparte, uno que mis abuelos tenían para visitas, y algo me despertó esa noche. Recuerdo que tenían uno de esos relojes que marcan la hora con una luz roja, me despertó un ruido en el techo y cuando vi la hora, eran las 12 de la noche, y se me hizo extraño oír a alguien caminar en el techo. El sonido de tacones, unos pasos yendo de un lado a otro, a veces como caminando y otras como si estuvieran corriendo. Entonces entra mi abuelo al cuarto todo a oscuras, tratando de no hacer ruido, lo veo sentado en mi cama y yo estaba a punto de preguntarle quién estaba arriba cuando él me hace una seña con la mano para que no dijera nada, para que me callara, también haciéndome una seña para que fuera con él. Yo no entendí nada, solo le obedecí, llegué con él caminando, creyendo que a lo mejor eran ladrones, aunque se me hacía extraño, era un pueblo muy pequeño y nunca me habían dicho que robaran por allá. Llegamos al cuarto de mis abuelos, él diciéndome que no hiciera ruido, susurrando, que caminara despacio, que abriera la puerta sigilosamente, que la cerrara despacio, y los tres nos acostamos en su cama. Mi abuela me agarró la mano y estaba rezando en voz baja, claro que yo tenía mucho miedo y ahora veía a mi abuelo buscando en un closet oscuro, ellos nunca prendían la luz en un momento. Con esos pasos que no dejaban de oírse arriba de nosotros, de repente veo a mi abuelo salir corriendo, no. Vi que llevaba en las manos hasta que escuché las detonaciones afuera seguidas de un silencio horrible, mi abuela también había dejado de rezar, apretándome la mano muy fuerte y la soltó hasta que escuchó la puerta de la casa y entró mi abuelo con ese aparato que hacía. ¿Saben que me dicen muy seriamente que habían sido las brujas que andaban alrededor, golpeando con sus tacones el techo, que mañana yo regresaba a Parras porque seguramente volverían esa semana? Esa noche habían venido por mí. Ver a mis abuelos asustados fue una de las peores cosas que me tocó vivir. Entendí la gravedad del asunto hasta que vi la expresión en el rostro de cada uno y yo no pude decir nada. Mi abuela siguió rezando, la noche pasó. Yo no dormí absolutamente nada, a diferencia de mis abuelos que sí durmieron, pero se despertaban a ratos. Tenía miedo de volver a oír eso en el techo imaginando una señora caminando arriba de nosotros y entonces amaneció. Hasta que cumplí 15 años fue cuando regresé a ese pueblo a Melón, no hablé con mis abuelos al respecto, sin embargo los vi bien como siempre, pero sí noté que dejaron de insistir en que mis papás me llevaran. Más años pasaron y como les digo, esto lo recordé hasta que escuché una historia en este canal, le pregunté a mi padre si él recordaba lo que me había pasado y me dijo que sí, que mi abuelo en ese tiempo le había contado todo el día me trajo a casa y entonces también le conté yo, diciéndome que en aquellos años yo duré varias noches sin dormir hasta que simplemente empezamos con esta perturbadora historia. ¿Qué habría pasado si el abuelo de Raimundo no hubiera salido? Él ha oído que las brujas hacen esto. Lo que nos cuenta es que ahora nos vamos a la Ciudad de México. Nayeli Negrete nos cuenta esto. En el año 2015, yo trabajaba en una cafetería, estaba ubicada en Polanco, sé que será difícil saber cuál porque hay muchísimas y está bien no causar un problema mencionándola. Mis primeros meses fueron muy tranquilos, solo éramos 3 empleados y ninguno de ellos, que tuvieran más tiempo que yo trabajando ahí, me habían comentado nada paranormal, ni de ellos ni de eso. Sucede que una mañana estábamos abriendo, acabábamos de terminar las máquinas, estábamos haciendo el café, acomodando el pan que nos acababan de surtir y ninguno de nosotros estaba en la cocina. Un compañero y yo estábamos en la barra en el mostrador y el otro compañero estaba justo en la puerta, apenas abriendo para clientes y fue así que los tres escuchamos que se abrió la puerta de la cocina y vimos a un hombre robusto, con bigote, pelo muy corto, una playera polo color café, un pantalón de mezclilla gris. Nos acordamos de todo, muy enojado nos dice, vengan para acá por favor, seguido de que él se caminó hacia el fondo de la cocina, perdimos de vista, se cerró la puerta y sí nos dio miedo porque nosotros apenas habíamos abierto, no debía haber nadie más detrás, no había ni siquiera salida de emergencia,
La dueña era una mujer que venía raramente y nosotros no habíamos visto a ese hombre, así que pensamos que a lo mejor era algún familiar de la dueña y asustados pero más a que nos iban a regañar sin sentido de dónde habían. Así que mi compañero que estaba a un lado de mí y yo fuimos a la cocina, entramos, lo buscamos, para nada era grande ese lugar, no había salida, no había grietas o algún lugar para salir más que una puerta o una ventana. Arriba el hombre era algo grande, no se podría esconder en algún lugar pequeño. Entra mi otro compañero y nos ve a los dos asustados y nos dice que salgamos de ahí. Estábamos en la calle, nerviosos. No sabíamos qué había pasado, qué habíamos visto, pero no era una persona viva. Y mis compañeros también estaban de acuerdo con todo y el miedo, pues tuvimos que trabajar. En cuanto llegó un cliente, entramos nerviosos, pero claro que no le dijimos ni a él ni a la dueña, no sabíamos cómo iba a reaccionar, era una persona estricta. Así que aguantamos el susto, lo platicamos muchas veces, pero jamás nos volvió a suceder. Gracias a Dios jamás volvimos a ver a ese hombre, quién sabe quién habrá sido, qué quería, de dónde venía y a dónde se fue. Hay espíritus, energías o almas, llámalo como quieras, que al dejar este mundo de alguna forma siguen repitiendo un ciclo, un patrón, lo hemos mencionado varias veces en este canal, pero ¿hasta cuándo termina? Porque ellos, que en teoría no son nadie de este plano, se sienten tan reales. ¿Por qué algunos interactúan con nosotros? Y sería interesante leerlos mientras vamos con Dogar, quien nos pidió que lo llamáramos así, y seguimos en México, y él nos cuenta esto. En el año 2015, ingresé a la Marina, los nombres de mis compañeros que vivieron esto conmigo no los puedo mencionar, ya que siguen activos. Después de mis 6 meses o más o menos de ser recluta de la Marina me mandaron a la isla de Cedros, Baja California. En esa isla había una fiesta, como conocemos coloquialmente, una base para salvaguardar el territorio, la soberanía de cierta parte, pero de ese juego donde estábamos, se comentaba que después de que me pasó lo que les voy a contar, varios compañeros me dijeron que ahí hace mucho tiempo un teniente le había quitado la vida a un cabo por unas apuestas. Llegamos a los juegos, que duraron aproximadamente un mes, mes y medio y completamos ahí unos 20 días en los que absolutamente nada había pasado y uno de esos días me tocó estar de guardia, por turnos. Solo no descuidarlo, estar alerta y empecé mi guardia. Guardé mis cosas, estuve patrullando la barda perimetral, que de hecho estaba muy callada, muy oscura por allá. Esa base está en una parte donde hay muchos pinos, entonces hubiera luna o no, esa noche que parecía que ni se notaba, en serio estaba muy oscura. Teníamos un lavadero afuera, una cisterna donde almacenábamos el agua, una cocina que estaba aparte, también estaban aparte. Al terminar mis rondas, después de más o menos una hora, me senté en una banca que teníamos afuera con vista justo enfrente de la cisterna que también estaba debajo de unos pinos y por último, disculpen que los ponga a la derecha de la cisterna estaba la cocina y al lado opuesto a la izquierda estaban las recámaras. Teníamos un perro entrenado de la Marina, aparte de él, teníamos otros perros que llegaron a la base, mis compañeros los alimentaban y ahí se quedaban ayudándonos también con la vigilancia. Así que mientras estaba sentado ahí con mi linterna y mi café en la banca, mi rifle descansando sobre las piernas, estaba contestando algunos mensajes en mi celular. Cuando de repente sentí como si alguien me estuviera viendo desde la alberca, quité la pantalla del celular de mi cara y empecé a observar desde la banca, no vi nada, me levanté, tomé la linterna, caminé, llegué a la alberca, alumbré, busqué por todos lados, pero no había nada. Me volví a sentar, seguí en mi celular, pasaron solo unos minutos y de reojo, ahora sí, vi algo moviéndose a un lado de la alberca, debajo de la pantalla de mi celular, lentamente, observando, ahora sí directamente. Al principio un tipo de bulto oscuro pequeño moviéndose, pero prestando más atención, noté que era como si fuera una persona, la silueta de una persona muy bajita, caminando. Solo pude distinguir la silueta o el bulto porque les recuerdo que estaba completamente oscuro en ese momento, quise agarrar mi rifle y la linterna, pero como que estaba en un tipo de trance de miedo, viendo eso caminar sin poder mover ni mis manos. Esa cosa caminó cerca de la cisterna, luego pasó cerca de la unidad canina, que ni se paró, ni el entrenado ni los otros que teníamos estaban dormidos, se me hizo muy extraño, lo veo caminar hacia la cocina, entrando y cuando lo perdí de vista ahí, ya pude moverme, agarro mi rifle, mi linterna, me levanto porque ahí salí de ese trance y me acordé que yo estaba cuidando esa base. Lo que hubiera entrado ahí yo tenía que ir a Estaba a unos pasos de la cocina cuando escuché que un montón de platos, vajillas, ollas, cubiertos empezaron a caer haciendo un alboroto que ahora sí despertó al perro de la unidad canina que estaba en jaula ladrando muchísimo, un perrito que estaba conmigo y andaba suelto, estaba tranquilo pero muy valiente. Cuando se trataba de una persona desconocida, él cuidaba muy bien para alguien que se metió de la calle me ganó porque corrió hacia la cocina ladrando con muchísimo enojo y entonces antes
De que yo pudiera llegar la vi salir por la puerta de atrás llorando, como si le hubieran pegado o no sé si de verdad estaba llorando muchísimo. Ella sigue corriendo pero no se detiene conmigo. En cambio corre y se estampa de frente contra la puerta donde estaba mi compañero de operaciones de radio, otro cuarto. Honestamente, viendo la reacción de ese perrito, yo también regresé. Si ella había entrado con tanto enojo y en tan solo segundos se había echado a correr así, ¿qué iba yo a ver? Iba caminando hacia el cuarto de mi compañero, un cabo, y él sale preguntándome por qué le había pegado a la puerta. Le conté lo mismo que les conté a ustedes y me dijo que no, que yo había visto mal, que yo no sé, que me decían cosas porque yo era recluta para que yo siguiera cuidando. Yo insistí que era verdad, que se volteara a ver al perrito. Jamás había visto yo a un perro con ese nivel de nerviosismo, de miedo, sobre todo siendo un animal tan fiel como era ese perrito, pero tan valiente a la hora de cuidarnos. Ella estaba temblando muchísimo, estaba tirada en el piso viendo hacia la cocina, se le escuchaban sus uñas golpear el piso porque estaba temblando. Mi compañero, después de verla, no me dijo nada, se fue. Me acompañó durante toda mi guardia restante sin tocar el tema, ni él ni yo. Ni siquiera fuimos a la cocina, y fue hasta el día siguiente que me dijo lo que les comenté al principio sobre el teniente y el cabo, y que a partir de esa situación en esa base sucedían cosas muy extrañas. De hecho, yo vi y escuché más cosas ahí y en otros lugares, pero se los contaré después. No tenemos ni idea de qué fue lo que sucedió esa noche, que asustó tanto al perrito en la base y si tuvo que ver con lo que ocurrió hace años. ¿Crees que, a juzgar por lo que escuchamos, un duende, por ejemplo, podría causar una reacción así en un animal, o crees que pasó algo diferente ahí por esa tragedia? En lo que nos cuentas, nos vamos a Argentina, donde Felipe nos cuenta algo que guarda una pequeña similitud con lo que acabamos de escuchar. Viví por varios años en unos departamentos en Córdoba, Argentina, justo en Avenida Colón. Durante ese tiempo nunca sucedió nada extraño o malo con ningún vecino. Vivía en un cuarto piso de un edificio que cada piso tenía solo 2 departamentos y frente al mío vivía una señora. Una tarde que estaba descansando, eran como las 7 de la noche, pensé que a lo mejor había soñado un perro que escuché ladrando en el. Como esos ladridos me habían despertado estando yo totalmente consciente, ya no los oía. Pensé que, como les digo, a lo mejor lo había soñado, había sido la televisión que tenía prendida. Aunque en ese momento había sonado real, estaba esperando un paquete, teníamos un buzón en la pequeña recepción del edificio. Entonces salí de mi departamento, bajé, le pregunté al encargado y no había llegado, y bueno, regresé. Cuando llegué a mi piso, veo a mi vecina afuera de su departamento, la saludo y ella me devuelve mi buena tarde y me pregunta si yo también lo había escuchado. La verdad, ni me acordaba de lo que me había despertado y le pregunto que el perro de la vecina no escuchó, sonó arriba. Pero ahí solo vive el señor Damián y hasta donde sé él no tiene ningún animal. Suena que es grande y se me hace extraño que lo dejen entrar, o de lo contrario lo regañarían, me dijo la vecina preocupada. Fue ahí que me di cuenta que había sido real. Me había despertado un perro ladrando y también se me hizo extraño que el vecino de arriba, el señor Damián, tuviera un perro. En el edificio no se permitían animales, ni pequeños ni grandes, pero ¿qué podíamos hacer? Iríamos a reclamarle. Yo casi no lo veía. Sabía que ese hombre no hablaba con mucha gente y por mucho que intentáramos decirle que tuviera cuidado porque si le oían su perro tendría que sacarlo o algo así, no sabía cómo iba a reaccionar, así que la vecina y yo solo dijimos que esperábamos que no le fuera mal y nos... Esa noche el perro me volvió a despertar. Ahora hasta me senté en la cama y seguía escuchándolo. La vecina tenía razón, sonaba como si fuera un animal grande y estaba en el piso de arriba. Ahora era un ladrido insistente. No paraba, sabía que no podría dormir, así que salí de mi departamento pensando si debería ir a decirle algo. No quería molestarlo, pero no me dejaba otra opción y ahí seguía haciendo ruido el animal. Así que me quedé esperando en las escaleras de mi piso, indeciso si subieran. No, quizás esperando que se callara y fuera otra persona quien le dijera algo. Y entonces, estando ahí, veo que sube el encargado de la recepción, me saluda y me pregunta si ese ladrido venía de más arriba. Le dije que sí, que muy probablemente era del señor Damián, porque él era el único vecino de ese piso, el último. El otro departamento estaba disponible en ese momento, así que debí. El encargado me pregunta mientras subimos si yo sabía que el señor Damián tenía mascota. Le digo que no, que solo lo habíamos escuchado ese día, que estábamos hablando de eso hasta que llegamos a su departamento, donde desde afuera seguíamos escuchando que ladraba y gruñía. Sonaba como un animal enorme, pero ahora también muy agresivo. Por eso el encargado empezó a tocar la puerta hablándole al señor Damián, pidiéndole que abriera y que controlara a su perro, que sabía que él no podía tener animales. Sin embargo, ni él ni yo escuchamos respuesta. Él seguía mirándome. Encargado, también notamos que la vecina había subido, estaba en bata, estaba parada en las escaleras, mientras el encargado tenía su llavero en las manos, teniendo las llaves de cada uno de los departamentos. No quería usarlas,
pero cualquier cosa que sucediera era una emergencia, él tenía que autorizar el acceso, era una persona muy confiable. Pero no sabíamos qué íbamos a hacer si abríamos la puerta y nos ayuda con algo y apenas logramos abrir la puerta un poco, todo se silenció, escuchamos unos pasos corriendo hacia la puerta, llegando a ella, abriéndola y era el señor Damián sudado, pálido y nervioso, él saliendo de su departamento, empieza a agradecernos, abriendo y cerrando la puerta, prendiendo las luces. Sin involucrarse mucho, muy nervioso, el hombre no dejaba de temblar y olía como si se hubiera defecado encima, no era un hombre enfermo ni nada de eso. Tenía máximo unos 50 años, era diseñador, llevaba una vida tranquila y por eso era extraño verlo así, cuando el encargado le empezó a preguntar por el perro, asomándose adentro, el señor Damián lo interrumpió casi gritándole, diciéndole que no era un perro, que era un demonio, que desde él lo tenía acorralado en su departamento y por más que él gritara pidiendo ayuda, nosotros solo habíamos subido para ayudarlo, esta vecina empezó a llorar, diciendo que le daba mucha pena, pero lo había hecho por miedo, porque ese ser, él decía que no era un perro, no lo dejaba salir del... El encargado le pidió que entrara y como que no le creía porque le volvió a preguntar si el animal era bravo, si lo estaba cuidando por alguien más y él dijo, el señor Damián, la vecina y yo, viendo toda la escena, dijo que lo buscara donde quisiera, que él lo había visto desaparecer, simplemente se esfumó. Y fue cuando él pudo salir, el señor nos pidió disculpas por estar en esas condiciones y nos preguntó si podíamos esperar en su departamento mientras se daba una ducha. Él tenía mucho miedo de estar solo. La vecina y yo aceptamos. El guardia se marchó muy desconcertado. Había registrado el apartamento completo y no había encontrado nada. De hecho, hasta el señor Damián le pidió que buscara, que se asegurara de que no estuviera en ninguna parte. El vecino y yo estábamos en el comedor del señor Damián. Era como si no entendiéramos o no creyéramos lo que había sucedido. A él le tomó solo unos minutos ducharse. Se fue, nos agradeció mucho y nos pidió que, por favor, esperáramos a que se cambiara y hiciera una llamada, que no pasaría la noche en ese apartamento. Cada uno se fue a lo suyo esa noche. No entendimos lo que habíamos escuchado, lo que había pasado en ese apartamento, que vio. El señor no quiso describirlo. Por mucho que le preguntó el guardia, continué. Viviendo en ese edificio dejamos de ver al señor Damián, ni siquiera nos dimos cuenta cuando rebuscó entre sus cosas. Ese quinto piso, ningún apartamento estaba alquilado. Yo duré poco más de un año allí y por mucho que habláramos de lo que pudo haber sido esa noche, tanto el vecino como el guardia, no sabíamos nada. Nunca volvimos a oír lo que se suponía que era un perro, pero el vecino dijo que distaba mucho de ser un animal, un ser que imita el sonido de un perro y que, aparentemente, suprimió el sonido de la voz del señor Damián cuando gritaba pidiendo ayuda. ¿Qué se supone que es? ¿Por qué lo tuvo acorralado tanto tiempo sin hacerle nada, solo intimidado? Suena a algo en lo que comentamos. Vayamos ahora con una historia que guardé durante mucho tiempo de un policía que prefirió omitir su nombre y de Reynosa, Tamaulipas, México. Hace poco escuché una transmisión que hicieron en este canal. Era un policía que les contó una historia que me animó a contárselas y, aunque no lo haré por llamada, se las escribiré aquí. Me gustaría omitir mi nombre porque sigo en servicio, ya no en Reynosa, pero no quiero que afecte en nada a mis compañeros. Ya verán por qué les cuento esto. Allá por 2008, la situación con esta gente que se dedica a hacer cosas malas, estos negocios, se estaba poniendo mucho peor, no parecía que fuera a mejorar en absoluto y no nos equivocamos. En ese entonces yo ya llevaba algún tiempo trabajando como oficial, los reportes de enfrentamientos de compañeros con esta gente eran cada vez más frecuentes y en una ocasión, de noche, nos llamaron y reportaron que se había suscitado un encuentro en las afueras, cerca de un poblado en el Libramiento Reynosa Sur, entre este poblado y el Hospital General 170. Fuimos, éramos 3 unidades saliendo de la base y podían ayudarnos en caso de necesitar apoyo de otras áreas. Sin embargo, solo éramos 3 en ese momento porque nos habían dicho que todo ya estaba resuelto. Al llegar vimos una escena fea y extraña a un lado de la carretera, ya había algunos compañeros, no habían entrado a la escena todavía, pero nos dijeron que algo. Cuando nos acercamos y nos aseguramos de que los alrededores ya estaban, no había nadie, no había peligro. No es que quisiera ser pesimista o gráfico, pero esperábamos algo peor. Bueno, la escena era un desastre, a lo que nos estábamos acostumbrando a lo malo. Había 5 personas ahí en el suelo, entre la tierra, sin vida ya, y parecía que se habían enfrentado con alguien. Todavía estaban sus objetos con los que se activan, ya saben cuáles, no podemos decirlo por aquí, los tenían todos en sus manos. Sin embargo, no había ni un solo casquillo. Incluso podíamos pensar que alguien los había dejado ahí tirados y se había ido, pero no,
todas las huellas indicaban que todo había sucedido allí. Estas personas no tenían ni una sola marca ni un impacto. Cuando nos dimos cuenta del tema de los casquillos, un compañero revisó esos objetos y todas las cargadores estaban vacíos, se habían utilizado. Por eso era extraño, porque si se habían utilizado, ¿dónde estaban los casquillos? Si los habían dejado solo ahí, porque estaban perfectamente acomodados en la tierra, como si hubieran corrido aún sosteniendo sus objetos cada uno de ellos. No es que la gente que hace este tipo de cosas se tome el tiempo de organizar una escena, no, no es así, es lo último para ellos. Nos alejamos de la escena, la mayoría de mis compañeros estaban cerca vigilando por si regresaba esta gente o quien perteneciera a los grupos, vaya, estos tipos, en caso de que vinieran por ellos. Estábamos en los vehículos pidiendo que vinieran los servicios forenses, cuando les aseguro que al menos unas 10 personas que a escasos 15 metros que teníamos la escena, todos recargados en las patrullas, escuchamos no los van a encontrar. Esa voz muy profunda y fea, en serio, provenía de esa escena, de ahí, todos rápidamente empezamos a formarnos para cubrirnos, porque esperábamos lo peor, alguna respuesta de quién sabe quién de allá. No había suficiente maleza para esconderse. Después de nuestra revisión, y todos los cuerpos que habíamos inspeccionado llevaban muertos al menos una hora, cuando el jefe de las patrullas dio órdenes de que saliera quien estuviera escondido allá, cubiertos, todos en posición. Nadie salió, ni escuchamos absolutamente. Otro compañero a distancia nos gritó que estaba despejado. Así que rápidamente nos acercamos a revisar los cuerpos y les juro que todos coincidimos en que esa voz había provenido a la altura de un muchacho que estaba en la orilla izquierda. Sin embargo, volvimos a revisar y no tenía vida, ni teléfono o radio. Otro elemento nos dijo que esto no lo habían hecho gente de ese grupo que teníamos muy bien a la vista, eran los principales que teníamos en esos tiempos causando muchos problemas, sino que había sido, creí que por lo rigurosos que eran mis compañeros, los de mayor rango que nos estaban terminando dirían algo para desmentirlo o no sé, pero no, al contrario. Le dijeron que viendo todo eso parecía que sí y recuerdo muy bien que este elemento, el compañero, nos dijo, estos muchachos no se enfrentaron a otro grupo, estoy seguro que lo que acabamos de escuchar, con eso, está claro, ni siquiera les dio tiempo de responder. Llegó el brujo que seguramente los está protegiendo o a quien estos le rezan, una de dos, y los tiró. Ahora que lleguen los forenses, despejamos el camino y nos vamos, no es bueno que nos quedemos los adultos. ¿Realmente creyeron este? Sinceramente no supe qué pensar, todos habíamos escuchado esa voz extraña. Teníamos la escena extraña ahí sin explicación y llegaron los forenses que también estaban confundidos en algunos detalles y antes de irse nos recomendaron que aunque no creyéramos en esto, que fuéramos a hacer alguna limpia, alguna protección o algo porque seguro algo oscuro había sucedido ahí y el hecho de que nosotros estuviéramos tocando cosas, pisando esa tierra, habiendo escuchado eso, no era una buena señal. Si me creí la palabra de este compañero, sé que muchos otros también y en ese caso no supimos más que después con el desmantelamiento de muchos lugares que utilizaban para sus cosas, tenían altares muy extraños. No eran cosas que nosotros habíamos visto antes. Esto no forma parte de mi historia, porque no estamos seguros si esta gente tuvo que ver con lo que escuchamos. Pero si tenían cosas muy turbias que simplemente no se pueden mencionar ni escribir aquí y todo alrededor de esos altares. ¿A qué le rezaban? No lo sé. Nunca habíamos visto algo así. Podemos pensar en muchas teorías aparte de lo que se nos presenta en esta historia, lo que ya se sabe. Pero cuéntenos, ¿habían escuchado algo así? Mientras nos cuentan, recuerden que la cuenta de Instagram de su servidor está en el primer comentario, me encuentran como Alan Salas AA después de la primera S, junto con los enlaces de las redes sociales de este canal. Síganme ahí para estar en contacto, anuncios para el canal, subo contenido ahí, historia, así que nos vemos pronto en esos espacios. Ahora sí, miren, hace tiempo Alonso Arenas me contó un evento ya entrados en estos temas aún más inexplicables, llenos de misterio, que sé que les pueden interesar. Para esto, vámonos a Chiapas, México, donde nos cuenta esto. Hoy me he tomado un momento de mi día para por fin contarles sobre mi experiencia acerca de un fenómeno que, al menos en el tiempo que llevo escuchando videos de este tipo, no he encontrado mucha información al respecto. Quizás sea porque ya no soy una persona muy joven o no sé, quizás esto sea algo aparte que solo se cuenta por allá. Es un hecho que me lo contó un gran amigo en una de las últimas reuniones que tuve con mis amigos de la universidad hace muchos años, desde que nos graduamos. Sin embargo, teníamos la costumbre de reunirnos de vez en cuando para ponernos al día. Dentro de este grupo está mi amigo Oliver, quien es un gran fan de toda actividad física que se pueda hacer en la naturaleza, como senderismo, excursionismo, montañismo, etc. Así que siempre nos contaba de los lugares en los que había estado, principalmente aquí en Chiapas y, de hecho, en esa reunión nos invitó a uno de sus lugares favoritos donde podríamos acampar si nos cansábamos. Solo que estábamos decidiendo,
ya que había varios lugares donde podríamos ir a hacer eso, así que lo sometimos a votación. Aunque antes de elegir, otro de mis amigos sugirió un lugar que no estaba dentro de esas opciones, pero esta idea no le agradó mucho a Oliver, que a pesar de ser el experto, mi otro amigo no iba a ceder, ya que decía que quería ir desde hacía muchos años y si íbamos juntos, era perfecto para él. Sin entrar en muchos detalles, han tenido algunas fricciones desde que nos conocimos a lo largo de nuestra amistad, siempre han buscado cualquier excusa para competir de cierta manera, porque sabíamos que serían capaces de discutir todo el tiempo, porque sí, porque no, y Oliver se conocían muy bien, así que no le dijo mucho a Fabián, su nombre es, le dijo que solo había una razón por la cual diría que no sería seguro. Empezó a contarnos que cuando era niño, su abuelo vivía en un pequeño pueblo en el municipio de Ocosocuautla de Espinosa, cerca del embarcadero de la Confederación Nacional Campesina. Ahí en las colinas de su abuelo fue cuando comenzó a amar esto de caminar en la naturaleza. Sin embargo, a pesar de la experiencia y las veces que iban a otros lugares completamente naturales, incluso de noche, había una parte de la selva elocote a la que su abuelo no dejaba ir a sus nietos para nada, ni siquiera, claro, en esa selva hay de todo, su abuelo les había enseñado a tener cuidado a dónde ir, a dónde no ir, y no es como que hubiera historias ahí de fantasmas, brujas, ovnis o nahuales, porque según las palabras de Oliver, que su abuelo le dijo, en esa dirección, cerca de ese pueblo pero completamente adentro de la selva, había algo más, algo diferente. Nos contó que su abuelo tenía varios recortes muy viejos hablando de personas que se habían perdido en la selva. Y claro, podía ser por algo completamente normal, es difícil caminar ahí, más aún sin experiencia, pero nos dijo que su abuelo le contaba que muchos de esos casos, que ni siquiera fueron reportados, no era porque simplemente se... La responsabilidad de estas desapariciones, dijo Oliver, realmente, en serio, siendo el más valiente para estas actividades de todos nosotros, recae en las plantas que viven ahí. Nos pareció extraño escucharlo, incluso pensamos que nos estaba mintiendo, jugándonos una broma, pero nos dijo que hablaba en serio, que su abuelo nunca los dejaba ir porque por allá la gente sabía que los árboles hacían todo lo posible para evitar que se perdieran, que siempre sucedía de noche. No sabían exactamente qué era, pero todos los que sabían eso se basaban en lo que dos personas y luego un tercero, el abuelo de Oliver, vieron en esa. Nos contó que su abuelo hace mucho tiempo, junto con varias personas de ese pueblo, salieron con machetes, con todo, porque un muchacho venía corriendo diciendo que lo que parecía un árbol enorme se estaba llevando a su primo. Nadie en el pueblo cuestionó lo que este muchacho decía, solo salieron a buscar, quizás había sido un animal, un jaguar, un puma, y lo único que escucharon fue cómo se movía la maleza, pero pesadamente, y por mucho que buscaron esa noche, sin poder ir muy lejos, no lo encontraron. Y este muchacho pasó días diciendo que un árbol enorme era el que se había llevado. Desafortunadamente, al igual que este muchacho escuchó de varias personas desaparecidas ahí, y él le contó a su abuelo que después de poco más de un año de esa ocasión, él estaba llegando del trabajo, acababa de subir al pueblo cuando otro muchacho, un excursionista, vino corriendo pidiéndole que lo acompañara por favor a ver algo. Su abuelo se resistió, aún no tenía mucho miedo de ir allí, pero accedió, dejó sus cosas en el suelo, lo acompañó preguntándole qué estaba pasando, caminando hacia la selva. Este muchacho le dijo que le creerían si otra persona lo viera, pero que él había logrado salir de la selva después de algo que no sabía si era un animal de unos 4 o 5 metros de largo o simplemente un árbol lo está. Llegaron a un punto y este muchacho comenzó a señalarle, deteniendo al abuelo para que no continuara caminando, señalando con la mano hacia el interior de la selva. Ya de noche, nos contó Oliver, que su abuelo cuando volteó a mirar a la cima de la selva, sintió como si todo lo que sabía en ese momento no fuera nada, porque si logró ver la cima de un árbol por encima de otras plantas de la selva, haciendo mucho ruido. Desde entonces entendió todos esos casos, le creyó. Ahora sí, al primer muchacho que llegó pidiendo ayuda, les advirtieron en ese pueblo a la gente que quisiera ir a la selva porque casualmente en esa parte donde terminaba un río, cerca de la carretera México 145, solo que subiendo la colina es donde apenas veían animales. Oliver nos contó que donde escogiéramos, estaba bien, que no era personal contra nuestro otro amigo, solo que no quería ir ahí. Vio cómo se lo contó a su abuelo y realmente se asustó. Estos tipos de historias son tan inusuales. ¿Qué hay en esas tierras donde el ser humano apenas pone un pie? ¿Qué explicaría este tipo de experiencias? ¿Qué ser de la naturaleza es o de dónde viene? ¿Sería algo paranormal, sobrenatural y que seguiría sucediendo hasta el día de hoy? Cuéntenos, hablando de experiencias inusuales. Vayamos ahora hacia el otro lado, a Colombia. Presentadora nos cuenta esto. En el año 2017, sucedió algo muy extraño en un hospital aquí en Sincelejo. En ese tiempo me iban a realizar una cirugía en mi pierna derecha por unas molestias y, desde ese año, yo tenía 16 años,
Me colocaron en una habitación con varios niños. Estábamos esperando a que nos vieran uno por uno hasta que llegara mi turno. Me operaron, estuve descansando, después de un rato se me pasó la anestesia y ahora estaba en una habitación con solo unos 3 niños más que también habían salido de una operación. Cuando ya estaba consciente, recuerdo que me senté, apenas estaba viendo la habitación cuando otro chico menor que yo se despierta acelerado, como cuando te despiertas de una pesadilla, asustado. Aparentemente le habían hecho una cirugía en la cabeza, me di cuenta por una venda que otro niño que también estaba a mi lado llevaba, también despierto. Lo vi de la nada. El de la venda en la cabeza se voltea conmigo, me sigue mirando de una forma tan horrible, sonriéndome muy extraño y me dijo, te he visto en vidas pasadas. Sin poder decirle nada, con el susto de verlo y oírlo decirme eso, se desploma en la cama. Descubrimos después que en ese momento había tenido un paro cardíaco. Las enfermeras se lo llevaron y no supimos nada después de eso, solo lo que les conté. Si estaba vivo o no, no nos dijeron, no preguntamos, pero para mí fue una experiencia extraña. ¿Qué creen que significó eso? Tal vez un encuentro dentro de alguien que en otra vida pudo haber coincidido con la persona que nos está contando esto. Cuéntenos, ¿creen en vidas pasadas? Mientras vayamos con otra historia, esta viene de Claudia Torres, de Jalisco, México, y esta noche nos cuenta esto. Finalmente me armé de valor para contar esta pequeña historia. Ahora estoy en mis 30 y tantos y hace poco me sucedió algo que me recordó un evento de hace como 10 años, y mejor se lo cuento antes de que se me olvide por completo. La verdad es que no soy una persona muy religiosa, pero creo que algo relacionado con esto hizo una diferencia en lo que les voy a contar. Sucedió, como les dije, hace varios años cuando vivía en casa de mis padres. En ese tiempo yo tenía como 20 años y dormía en el mismo cuarto con mi hermana menor de 3 años. Este cuarto es algo grande, tiene 2 ventanas que dan al patio de la casa y nuestras camas estaban, total que desde mi cama podía ver perfectamente la cama de mi hermana. Una noche, mientras mi hermana dormía, con la luz de la luna entrando por la ventana, de repente pude ver una sombra enorme, era del piso al techo y se movía como flotando. Era algo amorfo, no podía identificar qué era, muy amplio, sí, estaba cubierto como con una manta, pero todo negro, no como las mantas que se te vienen a la mente que son blancas, no, así. No la vi moverse desde la ventana que estaba junto a la cama de mi hermana, hacia ella. Yo estaba acostada, viendo eso, me cubrí dejándome solo los ojos descubiertos y esta sombra empezó a moverse flotando hacia mi hermana. De repente se dio la vuelta y comenzó a moverse hacia mí. En ese momento me asusté mucho y comencé a rezarle a mi ángel de la... De repente, por el rabillo del ojo, mientras estaba acostada de lado, pude ver cómo encima de mí se formaba una nube, como una neblina blanca y caí completamente dormida. Y digo que caí dormida porque después de eso no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué pudo haber sido este encuentro que al principio era de color negro y luego se volvió blanco, o fue algo más? Este color blanco, había escuchado una historia así. No olviden, señoras y señores, si están disfrutando de este especial, dejen su like para intentar romper un récord de pulgares arriba, al menos en este canal, de verdad apoyaría mucho este espacio. Ahora Maya comparte con nosotros una historia de su papá, que está con nosotros ahora desde el cielo. Él prefiere contarnos cómo se lo contó a ella y muy probablemente así nos lo contaría y es la siguiente. Mi nombre es Francisco, y estos eventos sucedieron en Aguascalientes, la ciudad donde nací y crecí. En los años 40, en ese tiempo, la ciudad que es ahora era apenas un pueblo, sus caminos todavía eran de tierra, adoquinados también. Las familias eran numerosas y los hijos mayores tenían responsabilidades desde pequeños. Vivíamos en lo que ahora es el centro, cerca del Jardín de Guadalupe. Es una plaza tradicional con bancas para sentarse a la sombra de los árboles, en el centro hay un pequeño kiosco y está ubicado junto a un templo católico. En una ocasión, cuando yo tenía 5 años, ya tenía otros hermanos menores, así que mi mamá constantemente me pedía que la apoyara en lo que pudiera. Ese día ya era de noche y mi hermano menor estaba llorando de hambre y le decía a mi mamá que quería un pan. Mi mamá tenía que cuidar a mi hermano recién nacido, así que me mandó a la panadería por el pan para mi hermano. Al querer conciliar el sueño, me quejaba sin parar en el camino hacia la panadería. Para llegar allí, tuve que cruzar el Jardín de Guadalupe. Estaba tan enfadado que pateaba cualquier piedrecita o cosa que encontraba, pero justo en medio de la plaza, me llamó la atención una señora sentada en uno de los bancos. Cubría su cabeza con un chal negro, como era costumbre en esa época. Sin embargo, lo que me pareció extraño fue la hora, ya que muy temprano la gente ya estaba en casa. Seguí avanzando, acercándome a donde ella estaba sentada, pero al estar a unos metros, giró su mirada para verme. Nos vimos cara a cara. Mi sorpresa fue que la dama sentada en el banco tenía un rostro como el de un caballo. No se imaginan el miedo que sentí. Empecé a correr lo más rápido que podía, pero sentía, no sé por qué, que no avanzaba, que algo me frenaba.
hasta que en mi mente le pedí a Dios que me ayudara a salir de allí. Fue entonces cuando salí corriendo, compré el pan y regresé a mi casa por otro camino. No le conté nada a mi mamá. Bueno, como ya había crecido, pensé que era un castigo por andar quejándome. Poco a poco me fui enfermando, iba perdiendo peso, no podía. En esa época era muy difícil tener acceso a atención médica, así que mi mamá me llevó con una curandera y ella nos dijo que estaba enfermo del susto. Así que insistió en preguntarme qué me había pasado hasta que les conté. Ella rezó varias oraciones con un cirio encendido y no sé qué más. Le dio algunas instrucciones a mi mamá para que continuara con las oraciones en casa, y fue que de esa manera, poco a poco, y gracias a Dios, recuperé mi salud. Pero nunca olvidaré el rostro de caballo de esa mujer. Hemos oído de esta entidad con muchos nombres, de hecho, en este canal tenemos un video dedicado a este ser. ¿Cómo la conocen ustedes? La cegua, la ciguanaba, hay muchos nombres, por supuesto. Cuéntenos, pero qué tan extraño es que esta aparición se haya presentado ante los ojos de... No hay duda de que lo paranormal nunca dejará de sorprendernos y aprendemos de ello. Un fuerte abrazo al cielo para el señor Francisco. Ahora, una persona anónima desde Guadalajara nos cuenta esto. Antes de ingresar a la universidad, buscaba ahorrar algo de dinero, así que le pregunté a mi padre si podía conseguirme un empleo con alguno de sus conocidos, ya que él es comerciante y conoce a muchas personas con diferentes negocios. En ese momento no necesitaba personal, así que me dijo que preguntaría. Hasta que 2 días después me comentó que podría ayudarme dándome a conocer a un hombre con quien se había hecho amigo un par de años atrás, quien tenía varios puestos y carritos de vendedor ambulante. Ya saben, de los que venden dulces, cigarros, cacahuates y todo ese tipo de cosas en lugares concurridos. Acepté uno de estos últimos, ya que era un horario bastante flexible, además de que el área me quedaba cerca. Y es aquí donde les pido, por favor, si podrían verme de forma anónima, ya que esta historia está relacionada con una zona algo emblemática de Guadalajara, que si bien no diré exactamente cuál es, solo mencionaré que es un mercado famoso por ofrecer servicios y cosas relacionadas con la brujería. Supongo que sabrán fácilmente de dónde es. Yo no trabajaba específicamente allí, pero tenía ciertos espacios. Sin embargo, el amigo de mi papá se llevaba muy bien con muchos de los trabajadores de este mercado, tanto así que le prestaban un pequeño cuarto para que él o sus empleados pudieran comer allí si querían, descansar ahí un rato, además de los baños exclusivos para ellos. Así que también teníamos la libertad de usar ambos espacios, y así lo queríamos. Al principio no era tan fan de esa idea, ya que tanto ese cuarto como el baño estaban en una zona muy escondida del mercado, donde los clientes no tienen acceso, y si de por sí se siente una vibra muy extraña en este mercado, en ese lugar se sentía peor. Por necesidad tuve que usarlos. Después de unos días de estar laborando allí, ya no me pareció tan malo como pensé. Solo la primera vez que fui tuve que explicar quién era y qué hacía ahí, pero una vez que me conocieron, no hubo problema. Lo extraño fue que al día siguiente me llamó el amigo de mi papá para comentarme algunas cosas sobre el negocio. Luego me dijo que se alegraba de saber que no me quedaba en la calle todo el tiempo yendo a ese cuarto a descansar. Sí me desconcertó un poco que supiera eso, asumí que los demás se lo habían dicho y él solo recalcó que debía ir durante las horas que nos habían dado permiso para comer, ya que no éramos los únicos proveedores a quienes se los prestaban y él quería evitar que nos traslapáramos durante los horarios. Sin embargo, y aunque me da pena admitirlo, a medida que pasaban las semanas descubrí que en realidad casi nadie los usaba, excepto los que trabajábamos con él, así que casi siempre estaba solo. Aprovechaba entonces para pasar el tiempo evadiendo el trabajo o haciendo tareas. Los trabajadores de esa parte del mercado se dieron cuenta, aunque siempre les daba una excusa diferente para explicar por qué estaba ahí, y ellos solo me decían que mientras no causara problemas no les molestaba, pero sí me pedían que fuera discreto con lo que pudiera ver o escuchar, porque en esa profundidad del mercado hacían toda clase de trabajos. A veces me tocaba oler las esencias usadas en el incienso y otras veces escuchar las oraciones mientras realizaban alguna especie de limpia. Me hubiera gustado presenciar solo ese tipo de cosas, aunque lamentablemente no fue así. Sucedió una tarde, alrededor de las 6 de la tarde, me quedaban 2 horas para entregar el puesto al área y me fui a perder media hora de tiempo. Claramente no era mi horario asignado para comer, así que me escabullí, porque ya me conocían ahí. Al entrar a ese cuartito, me quedé viendo videos en mi celular cuando de repente escuché un escándalo en los negocios vecinos. Asomé la cabeza muy apenas, de forma discreta, y vi que se trataba de una señora y quien parecía ser su hija, de unos 25 o 30 años, entrando en uno de los locales. El asunto es que la hija se veía muy exaltada, así que rápidamente la llevaron al cuarto donde se hacían esos trabajos. Pensé que hasta ahí sería. Quizás esa muchacha no quería ir, pero entonces se empezaron a escuchar gritos por todas partes. Era la hija de la señora, maldiciendo a todos los ahí presentes y diciéndoles incluso de que iban a morir.
Además de eso, escuché claramente cómo su voz se hacía más grave, hasta el punto de no poder distinguir si realmente era ella. Es por eso que me asomé de nuevo. Entonces se escuchó la voz de quien estaba realizando el trabajo, otra señora, que dijo en voz alta que dejara en paz a la mujer. Justo como nos muestran en las películas y se hacen los exorcismos, estaba sucediendo en un cuarto a esa altura donde no había mucha gente, porque ese era un acceso restringido, y yo estaba escuchando ambas voces, la de la señora y la que se suponía era la de la muchacha, y luego empecé a escuchar golpes en ese espacio, cosas cayendo y pegando en la mesa. Decidí asomarme de nuevo y vi llegar a dos hombres a ese lugar. Uno de ellos entró a ayudar a someter a la mujer mientras que otro se quedó afuera observando. Pude ver esto a través de un espacio entre el marco de la ventana de ese cuarto y la pared. Yo estaba a punto de salir corriendo de allí cuando ellos llegaron. Y es que nunca en mi vida había escuchado voces como las de esa tarde, en serio parecían sacadas de una película. Sin embargo, sabía que si me topaba con ese hombre, lo más probable era que me metiera en problemas. Me dije a mí mismo que si tardaba más de una hora, saldría, sin importar qué, mientras intentaba no escuchar lo que estaba sucediendo, porque era muy aterrador. Aún así, agradezco no haber visto qué estaba pasando exactamente, con lo que escuché fue suficiente para tener miedo. Pronto, en medio del escándalo, se escuchó una voz gutural diciendo palabras en un idioma que no conozco, no me suena familiar. Luego, otra vez, la voz de la señora, que empezó a rezar, a hacer conjuros, tampoco sé qué decía, y cuando terminó de decirlas, todo quedó en sí. Pasaron unos segundos cuando ahora se escuchó la voz de quien parecía ser la madre, empezando a llorar, a lamentarse, gritando que habían matado a su hija. Eso fue lo último que ya no pude soportar. Esperé unos segundos a ver si el hombre entraba a ayudarlas y aprovechar para salir. Así que me asomé esperando mi oportunidad, algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy, ya que vi como él y su compañero que estaba dentro se movían, cargando a la muchacha que ya no se movía, mientras la señora y la madre discutían horrible, gritando. Me encerré en ese cuarto y apagué las luces. Ahora ya no me importaba la hora en que saliera de allí, solo quería asegurarme de que no. Si mal no recuerdo, estuve ahí como unos 30 minutos más, escuchando el escándalo de la señora, que no dejaba de llorar, gritándole esto, aquello, a la señora. La mujer de la tienda también le gritaba, pero no de mala manera, sino diciéndole que querían ayudarla, que debieron haberla llevado antes, y no sé qué más. Intenté no hacer caso porque en serio era muy extraño lo que había sucedido a unos metros de mí. De un momento a otro, todo se calmó. Ya había guardado la carretilla en un almacén, así que me fui directo a mi casa. Ese día, le hablé al señor para decirle que ya no podía ir. Claramente no le dije la razón principal, de hecho, ni a mi papá. Tenía miedo de que por quejarse me hicieran algo, no sé cómo era esa gente. Así que años después le comenté a mi papá y me prometió que no le diría a su amigo. No supimos si lo que vi ese día fue una persona perdiendo la vida contra algo que la poseía. No sabía que eso era posible, pero por cosas de la vida me tocó presenciarlo. El tema de las posesiones es algo delicado, complicado. Muchas veces se corre contra el tiempo porque se trata de ir descartando un montón de posibilidades, si es una enfermedad mental, si son episodios de la mente o si simplemente corresponde al reino de lo paranormal. Todo es posible también. Hay que ir analizando y descartando, por eso es complicado. Encima los estigmas que tiene, no solo por lo paranormal, sino también por salud mental, hay muchos obstáculos. Y cuando es una posesión, quien toma un cuerpo, aprovecha cada segundo de ese tiempo, es lo que se dice. ¿Han escuchado de algún caso cercano de posesión? Cuéntenos. Ahora volamos a Ecuador. Grecia Farías nos cuenta esto, hay una peculiaridad sobre un retrato de mi abuela fallecida. En su momento nos asustó, nos confundió mucho más que nada, y es de lo que quiero hablarles esta noche. Yo diría que el matrimonio de mis abuelos ha sido uno de los más amorosos que he visto en mi vida, porque a pesar de las dificultades que todos los matrimonios atraviesan, jamás les faltó amor, y eso es lo que los hacía salir adelante ante nosotros, los nietos y sus hijos. Vimos uno de los eventos más horribles para ellos, ocurrió cuando tenían 30 y tantos años y solo tenían 2 de los 5 hijos que tenían en ese entonces. Mi abuela tuvo un accidente en su coche, horrible, del cual afortunadamente pudo sobrevivir, pero debido a ese choque perdió su ojo izquierdo, lo que por supuesto cambió su vida por completo. Al principio cayó en depresión por un buen tiempo por perder su ojo, pero al ver el apoyo de su familia y el amor de sus seres queridos, entendió que podía estar agradecida por salir viva y seguir disfrutando del tiempo. A partir de ahí, siempre tomó ese asunto con buen humor, ya que, aunque sabía que era algo llamativo para quienes no la conocían, siempre tenía un chiste sobre ello para romper el hielo. Supongo que por eso y otras cosas, mi abuelo siempre estuvo enamorado de ella, realmente te hacía reír incluso con ese tema delicado.
Y algo que desde antes de ese accidente, mi abuela siempre les decía a sus hijos y luego a nosotros, los nietos, era que las personas debían querernos principalmente por quienes éramos, no por cómo nos veíamos. Sucedió ese accidente y ella no volvió a mencionarlo hasta que pasó algún tiempo. Nos lo dijo, ya que fue en esos años. Lamentablemente, ella fue la primera en irse. Fue un duro golpe para mi abuelo, aunque de nuevo, el aprecio de la familia lo rescató. Sin embargo, decidió mandarle a hacer un retrato con una foto que tenía de cuando mi abuela tenía 25 años. Honestamente, se veía increíble. Era una pintura muy precisa de la foto, de unos 40 centímetros de alto por 20 de ancho, más o menos. Para nosotros, los nietos, se nos hizo extraño verla así, no la conocimos como en la foto, primero por lo joven que se veía y porque tenía ambos ojos. Lo extraño empezó a suceder días después. Por supuesta humedad de la habitación en la que estaba el retrato, le apareció una mancha en la pintura, de un hongo o algo así, precisamente en el ojo que había perdido. Inmediatamente mi abuelo llamó al pintor, quien vino ese mismo día a arreglarlo. Este señor le dijo que lo haría sin problema, pero que le parecía extraño porque en ninguna otra parte de la pintura había rastro de ese hongo. Mi abuelo se molestó, pero esa misma tarde quedó arreglado. Una semana después, el lienzo empezó a agrietarse exactamente en esa misma parte. Ahora mi abuelo llamó a otra persona para que la restaurara. Dijo que había sido mal trabajo del anterior y este otro conocido, al ver la pintura, le dijo que le parecía extraño y él mismo le dijo que quien había trabajado en eso lo había hecho muy bien. Mi abuelo ya no sabía qué decir o qué pensar, lo único que le importaba era que quedara lista y ya. Y así fue, y fue después de una semana que se la entregaron. En los siguientes días, sucedió otra cosa extraña, como si fuera una broma o una rara coincidencia de la vida, ya que ahora una parte del techo se había caído. No fue algo grave, solo unos cuantos pedazos de yeso, normal en muchas casas, pero uno de esos trozos había raspado el ojo de la pintura de mi abuela, siempre era el mismo, el izquierdo. No sé cuántas situaciones más como estas tuvieron que ocurrir, cuando finalmente mi abuelo decidió dejar de arreglarla. Lo último que la había dañado fue otra mancha negra que parecía haberse generado, no sabe si por el calor o el reflejo de una ventana, que parecía como si se le hubiera quemado el ojo. Sí, ese tipo de coincidencias fueron las que no dejaban en paz a esa pintura. Así que una vez fuimos a visitarlo y vimos que no le hacía nada más. Mis padres y mis tíos le preguntaron por qué no la había reparado, a lo que mi abuelo les contó todas las cosas que habían pasado desde que la mandó a hacer. Fue entonces cuando nos enteramos. Después, una tía, lo que dijo me hizo sentido. Si no era una coincidencia, mi abuela de alguna manera nos recordaba lo que siempre nos decía en vida, que no importaba cómo nos veíamos por fuera, sino que la gente debía querernos por quienes éramos por dentro, sin importar nuestra apariencia. Y es con eso con lo que nos quedamos. La pintura de mi abuela fue enterrada junto a mi abuelo cuando él partió. Siempre tuvo esa mancha en el ojo hasta el último día que la vimos. Se dice que las personas se quedan con nosotros en todo lo que nos enseñan en vida, una vez que dejan este mundo, y si olvidamos, vuelven para recordárnoslo. ¿Y a ti? ¿Qué lección te dio ese ser querido que ya no está contigo y que constantemente recuerdas que te ha sido útil en la vida? Cuéntanos. Héctor Cepeda desde Monterrey, Nuevo León, México nos cuenta esto. Esta noche quiero contarles la experiencia más extraña y loca que he tenido en mi vida. Experimenté varios tipos de miedo en una sola noche. Allá por el año 2006, tuve una fiesta con un gran amigo mío en la colonia Independencia. Esa noche, la verdad es que la fiesta iba muy tranquila, la mayoría apenas estábamos entrando a la preparatoria. Y total que la noche pasa, pero yo no le había dicho a mi papá ese día que iba a tardar, apenas eran las 12, pero sin permiso con mi papá, que era muy estricto, ya era demasiado tarde y me marcó a mi celular. Un Nokia de esos que se hicieron clásicos, y ya saben, pura regañada, preguntando dónde estaba, a qué hora iba a llegar. Y para quienes no conocen, la colonia Independencia es una zona insegura. Ni uno de mis amigos tenía coche y mi papá no me dejaba quedarme, me dijo que viera cómo le hacía, pero que tenía que llegar lo más pronto posible. Empecé a despedirme de mis amigos, todos juntaron una colecta para tomar un taxi y bajar de la colonia. El problema era que era una zona ya un poco arriba del cerro, donde los taxis no pasaban, al menos no en ese momento, y ellos insistían en acompañarme, pero yo les dije que no, que de todos modos correría y bajaría rápido. No sé cómo no me di el peligro de la colonia. Y total, no tuvieron de otra más que pedirme que me cuidara porque de verdad no querían arriesgarse a acompañarme. Me despedí de ellos y salí a las calles. En algunas casas tenían música, otras no estaban completamente solas y yo caminé unas cuantas cuadras hacia abajo. Iba caminando rápido por una calle que ya no tenía música, estaba completamente en silencio, solo, cuando de repente escucho a alguien detrás de mí gritando.
Hey, giré la mirada y saliendo de una calle, estaba un grupo de unos 5 o 6 muchachos, mayores que yo, me estaban hablando, me dijeron que fuera con ellos, y no es por ser grosero ni prejuicioso, pero por su aspecto y vestimenta, estaba seguro de que me iban a robar. Estaban en grupo gritándome, empecé a correr porque vi que empezaron a caminar hacia mí con prisa. Yo también grité y les grité cosas de que me parara, que los esperara, y corriendo por la calle, veo a una señora de espaldas, también caminando por esa calle. No le hablo a la señora, pero corro para alcanzarla, a lo mejor era alguna vecina de por ahí y este grupo de muchachos me dejaba en paz y me veían con ella. Me seguían gritando que me quedara quieto. Yo viendo a la señora cada vez más cerca, como caminaba, sin voltear atrás, a pesar del ruido de las pisadas corriendo y los gritos, estaba a menos de una cuadra de mí, y asumí que no volteaba porque ella tampoco quería problemas con ellos. Cuando me tropiezo, caigo. Fue difícil correr, afortunadamente logré poner las manos y solo me saqué unos cuantos rasguños, pero este grupo de muchachos me alcanzó. Me agarraron de los brazos, me levantaron diciendo un montón de cosas groseras, que qué hacía ahí, porque no me paraba cuando les decían. Llevándome agarrado entre dos de ellos, después de levantarme, por el miedo no les dije nada. Sabía que me había metido en problemas, que me iban a quitar el celular, el dinero, era mucho y se me llevaban con ellos, agarrándome muy fuerte. Cuando antes de llegar a esa calle donde vi que salieron, les pedí, por favor, que me dejaran ir, que había ido a su casa, les dije el nombre de mi amigo que vivía en esa colonia unas cuadras arriba, que solo tenía mi celular y que no quería problemas. Bueno, ¿qué haces, hombre? Recuerdo que uno de ellos me preguntó, muy molesto. Yo le dije nada, nada, que solo quería irme. Al adentrarnos en esa calle, dimos con una vivienda. Dos individuos estaban sentados en mecedoras. Uno de ellos me interrogó si bebía. Contesté negativamente y me ofrecieron un refresco. Me invitaron a sentarme en otra mecedora y, entre risas, se disculparon. Me explicaron que no pretendían robarme ni hacerme daño, y que esperaban mi perdón si los había asustado. Manifestaron que me habían visto transitar momentos antes, siguiendo a una mujer que describieron como la bruja, y que no podían permitir que la continuara. A continuación, les relataré su versión de los hechos, tal como me la expuso con toda seriedad. Discúlpenos. Usted incluso tropezó a causa nuestra. Aquí contamos con una toma de agua para que pueda refrescarse si lo desea. Mire, este lugar es algo inseguro, ¿sabe? Por la gente que anda robando. Nosotros no somos de esos, pero también hay brujas por aquí. Algunas le leen las cartas, le hacen limpias y cosas así, pero hay otras como la que usted vio en la calle. Sí, lo vimos correr tras ella cuando empezamos a perseguirlo. Pero antes de eso, estábamos aquí en la calle, tomándonos unas cervezas, y de pronto pasamos. Es extraño. Mire, se lo juro, ella iba por la calle y la vimos pasar. Luego, a los pocos minutos, lo vimos a usted pasar, por eso nos levantamos corriendo, para pedirle que se acercara. Pero no íbamos a gritarle que no se acercara a esa señora porque de todas formas nos iba a oír, y bueno, Dios sabe que podría hacernos, por eso empezamos a correr tras usted. Mire, no sé si nos va a creer, y si no, no pasa nada. Al menos tiene nuestra palabra de que no le haremos nada, y esa señora tampoco le hizo nada. Pero aquí en la colonia la hemos visto varias veces trepada en postes de luz, en los techos de las casas. Yo la he visto allá arriba, pero hay otros vecinos que la han visto saltando de una casa a otra, de los postes a los árboles. Se pierden en el cerro, y aunque saben que fue ella la que desapareció, no han hecho nada contra ella, le tienen miedo. Les faltan pruebas, creemos que eso es todo. Aunque dicen que la vieron llevándose lo suyo, yo ya estaba un poco más tranquilo escuchándolos. Todos podían ser vistos. Ahora que hablaba con ellos, buenos muchachos, estaba tomando un refresco mientras los oía. Incluso me habían preparado unas tostadas. Y sí, les creí. No los conocía, pero me contaban esto en serio. De hecho, hasta salió la mamá de uno de los muchachos, y recuerdo que él le dijo a su mamá, mira, mamá, este chico casi se va con doña Lila. Lo asustamos porque fuimos idiotas, pero logramos. Su mamá me dijo que tuviera cuidado, no había escuchado lo que me habían contado, pero sí dijo, ten cuidado con esa señora, mi hijo, no andes tan tarde por aquí. Todo lo que esta gente te dice de doña Lila es verdad. Es una bruja. Charlamos un poco más sobre este tema y sobre mi amigo que vivía en ese barrio. No lo conocían, pero cuando les dije que me iba a esa hora caminando hacia la casa de mi papá, se detuvieron y me dijeron que nos fuéramos en el carro del pollo. Así le decían a que me dejarían en la avenida donde sí pasaban taxis. Honestamente, sí, seguí teniendo precaución, pero no me quedó de otra. Me subí a un suru de uno de estos tipos y me despedí de los que se quedaron afuera de esa casa. De todas formas, agradeciéndoles, me parecieron sinceros. Simplemente nos fuimos. El tipo del carro, otro que le contó todo eso, y a mí me dejó en la avenida Morón.
Es prieto, y al despedirse me dijeron que tuviera mucho cuidado, que no regresara al barrio si no iba con alguien y si no salía de noche, o que pasara a saludarlos. Esa noche, como les dije, experimenté varios tipos de miedo, miedo hacia mi papá, hacia la inseguridad, hacia ese grupo de tipos que pensé que me iban a asaltar persiguiéndome. Me llevaría una sorpresa por cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y luego, ¿qué podría haber pasado si alcanzaba a esa mujer que, a pesar de todo lo que escuchó, siguió caminando, siempre despacio, quizás esperando a que la alcanzara? El miedo tiene muchas formas. Podemos tener el mismo miedo a los vivos, a los muertos, a quienes quizás están entre esa línea de lo paranormal, lo sobrenatural y lo de este plano. Y está bien aterrarse por todo de la misma manera, aunque sea diferente. Cuéntenos, ¿le ha sucedido algo inesperado como esto? Piénselo. Mientras volábamos a Argentina, una persona anónima nos contó esto. Para mi historia, voy a pedir total discreción. Mi trabajo era para el público y, aunque no era la persona más famosa en ese ámbito, trabajé con gente que, con una frase característica suya, usted los reconocerá y sabrá de quién hablo. Yo hice mi carrera de comunicación aquí en Argentina orientada al doblaje y, al egresar, trabajé un tiempo en pequeños proyectos, ya sea para la escuela o para los estudiantes. Una vez egresado y como asistente solamente de locutores en emisoras de radio un tanto pequeñas, fue hasta que un muy buen amigo mío desde mi adolescencia me ofreció un trabajo temporal. Él era un locutor muy conocido, llamémoslo Marcos para no decir su nombre, usted también lo reconocerá, sobre todo quienes escucharon la radio en los años 87 a 96. Y fue en el 92 que me llamó un día, me estaba ofreciendo el puesto de locutor por un mes, mientras a él lo mandaban a una campaña de la empresa de radio a Colombia. Había sido inesperado y realmente no había mucha gente buscando trabajo en esa área en esos años o al menos no alguien que se pudiera conseguir de la noche. La verdad es que no tenía mucha experiencia en programas grandes o al menos no como locutor principal, pero Marcos conocía mis trabajos y me animó a tomarlo. Me iban a pagar bien y, a pesar de los nervios que sentí, para mí era un sueño trabajar en esa área, así que acepté. Marcos se fue, 2 días después tenía que presentarme en la estación un viernes. No había de qué preocuparse, excepto por el jefe, un hombre cuyo nombre tampoco puedo mencionar, son solo figuras que aparecen en el nombre de la empresa. Así que llamémosle el señor Bis, de quien Marcos me dijo que tuviera cuidado, que era buena persona, pero que estaba tan ocupado en el trabajo que casi nunca iba, pero nunca sabías cuándo podría estar por ahí. Hugo, el operador, era una estación muy famosa pero con instalaciones pequeñas. No había mucho personal, al menos no en el área donde yo trabajaba. Me presenté. Me dijo cómo trabajaban ahí, me dio algunas indicaciones, me prestó unas notas de Marcos. El programa era, ese es el que les voy a contar, con gente que llamaba, mayormente contaba problemas de amor, poníamos música entre llamadas, por eso les digo que fácil lo localizarán si digo algo característico. Y este programa era de 11 de la noche a la 1 de la mañana. Ese primer día, todo fue tranquilo, la verdad. Conduje por mucho tiempo ese día. El programa no se atrevía a llamar porque era nuevo para la audiencia. Al menos esa era la primera mitad y bueno, ya después empezaron a llamar. Total, ¿qué pasó? Esa primera noche todo estuvo bien. Me basé en lo que ya sabía. Salí de cabina, Hugo me felicitó. Esa noche me fui a casa realmente emocionado. Por haber sido mi primer programa, había sido excelente, y como regresaría el lunes, estaba ansioso de que la semana comenzara de nuevo. Cuando regresé a trabajar el lunes, ahí conocí al señor Bellis, quien también me felicitó. Me dijo que tenía que mejorar algunas cosas, pero normalmente fuera de eso, había sido excelente. Para la tercera semana, sucedieron muchas cosas, como ir ganando confianza, principalmente con Hugo, que era con quien interactuaba a diario, yo desde cabina y él desde la consola. El estudio no era tan grande como lo fue años después. Bueno, en ese entonces, yo estaba en un cuarto pequeño donde apenas cabía la mesa donde estaba el micrófono, mis notas y una pequeña consola para mí, y luego el cristal que me separaba de Hugo. Esa tercera semana, una noche, no sé por qué, quizás lo hice de forma automática porque estaba concentrado en mi trabajo, hablando con los radioescuchas, encendí un cigarrillo dentro de cabina, de un paquete que llevaba en mi suéter. Estaba terminando una llamada, pongamos algo de música, cuando ya lo tenía encendido, me volteé a ver la cara de Hugo, estaba sorprendido, me hacía señas que lo apagara y le dije perdón, pero fui irresponsable. Le dije con señas que estaba bien, que era solo un cigarrillo, que lo terminaría rápido de todos modos, nadie me vería. Vi cómo bajó la mirada y siguió con lo suyo. Aprovechando que teníamos música, me habló antes de que terminara a través del micrófono y los audífonos donde podemos comunicarnos sin salir de cabina. Y bueno, sí, me regañó, pero feo. No sé qué me pasaba, estaba emocionado. Quizás le dije que no me había dado cuenta de que solo había uno y que después de todo ahí en medio de la mesa había un cenicero,
que estaba ahí por algo y que ese cenicero siempre estaba ahí desde el primer día que llegué. Hugo solo me respondió que ya casi volvíamos al aire, que al final me diría algo sobre el cenicero. El programa siguió avanzando, la noche también, y no sé en qué momento se había empezado a mover solo ese cenicero, me estaba hablando con el aire, porque era lo único que se movía, como si vibrara, moviéndose un poco a los lados. Hugo, por mi silencio, volteó a verme, lo vi de reojo como se levantó y me preguntó con señas qué sucedía porque él no veía ese cenicero de ahí. No supe qué decir, le hice señas que lo viera y de repente salió volando de la mesa, tirando las cenizas y el filtro que le había quedado ahí. Hugo reaccionó rápido y volvió a poner música. Afortunadamente, no tenía a alguien de la audiencia en llamada en ese momento. Si logró ver cómo voló el cenicero, me ayudó a recogerlo mientras la música seguía, sonaban los teléfonos también y nos ayudamos mutuamente, pensando que había sido cualquier cosa, que no pasaba nada y que deberíamos continuar. Y eso hicimos. Esa noche terminó y no hablamos de ese tema, fue extraño, como si no quisiéramos hablar de ello. Al día siguiente, por mi madre, soy una persona católica y creí que eso había sido un evento paranormal, por eso llevé un rosario colgado debajo de mi suéter a la estación de radio para sentirme protegido, más que nada de lo que sea que hubiera movido ese cenicero. Cuando llegó Hugo, ahora sí me dijo que nunca había pasado nada en esa estación, tampoco le habían dicho a algún colega que se hubiera espantado ahí por esa razón. Creíamos que solo había sido algo ocasional. Salimos al aire, terminamos el programa. Pasaron algunas noches más y no sucedió nada así. Pasaron esas noches, estaba en medio de una llamada con un oyente y volví a encender un... Lo escuchaba contarme cosas de su vida cuando una voz, además de la de esa persona, una voz grave, me dijo, eres un idiota. Me quité los audífonos desesperado, volteándome a ver a Hugo, poniéndomelos de nuevo y entendiendo que la persona en la llamada no había escuchado eso, solo Hugo y yo, porque me miró con los ojos bien abiertos. Tan pronto terminó la llamada, pusimos algo de música. Vuelvo a ver a Hugo y ya no se veía tan asustado, pero sí confundido. Me dijo a través del micrófono que esa voz, ya sabía quién era, que al final del programa me diría algo. Afortunadamente, quedaba poco tiempo. Di el cierre, salimos del aire y ahí Hugo empezó a contarme que la voz que habíamos escuchado era, llamémosle, el señor. Había sido locutor hace mucho tiempo, se convirtió en director después de la empresa. Pero tenía esa frase que decía mucho en su programa, era sobre otra cosa, esa frase que le acabo de mencionar, es solo que eres un tonto, pero él decía una frase similar. Y si le menciono la original, usted ya sabrá muy bien quién era y que él había fallecido un par de años atrás. Entonces, esa era su voz, ese cenicero también era suyo, lo habían dejado como una forma de recordarlo. Él fumaba mucho en cabina. Yo sí lo escuché atentamente, pero no sé, no pude creerle del todo, pensando que el alma de don Pedro todavía andaba por ahí, que me había hablado tirando sus... Yo más bien creía en algo que decían de que muchos programas de radio para tener éxito hacían pactos y cosas así, por eso sucedían esos eventos en la estación. Pero aún así, no fumé más en cabina. Las noches pasaron y nada similar nos volvió a suceder, y fue hasta la última noche de mi último programa. Marcos regresaría el domingo, es decir, que el lunes ya no me sentaría a trabajar, me pagarían por el mes y bueno, se acabaría. Sin embargo, antes de empezar el programa, esa última noche, me llamó el señor Bellis, me dijo que le había gustado mi trabajo y que, aunque Marcos regresara, podría ofrecerme un puesto en la estación, abrir un horario para otra sección. Ya que Hugo escuchó eso, al final del programa esa noche, me dijo que iría por un par. Claro, le dije que no, que nos iban a regañar y que me iban a correr antes de darme el trabajo. Sin embargo, él insistió, dijo que solo sería una para cada uno y bueno, no podía decir que no tuviéramos que celebrar. Y recuerdo esa noche platicando de mi carrera, la de él comenzó ahí, afuera de cabina, frente a la consola donde estábamos sentados, oler mucho a cigarro. Hugo me preguntó, mirándome, si había encendido uno. Le dije que no, que ya no lo llevaba al trabajo. Empecé a buscar en el piso, en un bote de basura, debajo de la consola, y cuando volví a ver a Hugo, estaba pálido, mirando hacia la cabina. Me volteé, pero no vi nada, y le pregunté qué había pasado y me dice, sin quitar la vista del cristal, que el señor Pedro lo vio parado dentro de la cabina viéndonos. Recogimos todo y salimos de ahí, ni siquiera terminamos nuestras cervezas, cada uno se fue a su casa. Y cuando regresamos el lunes, prometimos no volver a encender un cigarrillo ni a llevar una sola bebida de ese tipo a ese trabajo. En vida, solo conocí al señor Pedro. Si trabajé, nunca lo conocí en persona, era un hombre, por lo que me contaron, muy dedicado a su trabajo. Me contaron que sí era muy regañón, que muy seguido decía esa frase, ahí en la estación de radio. Por eso sus oyentes y sus compañeros lo conocían bien.
Así que sí, experimenté eso en esa famosa estación de radio en esos años, por eso no puedo mencionarlas, por respeto, en memoria del señor Pedro, de su trabajo y bueno, porque también sigo en la empresa, pero en otro departamento, ya no estoy al aire. La radio nos ha contado muchas historias. Personalmente, este canal nació porque su servidor era y es fanático de los viejos programas de radio de terror. Pero hay muchas historias que no se contaron al aire, que sucedieron en cabina, en los pasillos de las instalaciones y que, como escuchamos hoy, vivió el personal que por una u otra razón no contó en su momento o quizás nunca. Cuéntenos, ¿en el trabajo, le ha sucedido algo paranormal? Ahora vamos a San Antonio, Estados Unidos. Teresa Valero nos dice esto: tengo una experiencia quizás demasiado corta al momento de contarla, pero cuando a mi familia y a mí nos sucedió fue tan aterradora. Una tarde de 2018, yo tenía 23 años, cuando llegué a casa de una tía y En esa casa vivían mi tía, mi primo de 20 años y mi prima de 18 años. Mi tío estaba trabajando. Era por la mañana cuando llegué con ellos. Como había mucha confianza, entré a su casa y justo al entrar, a la izquierda, estaba el cuarto de mi primo solo. Logré ver sus piernas tiradas en su cama y como era temprano, no quise entrar a saludarlo, quizás estaba dormido, así que me fui directo al comedor, donde logré ver a mi prima y a mi tía desayunando, diciéndome que entrara con ellas. Dejé algunas cosas, empecé a saludarlas una por una y cuando vi a mi primo sentado con ellas le dije que yo pensaba que él estaba en su cuarto y preguntando si mi tía. Me dijo que no, me preguntó por qué y yo señalé hacia el cuarto de mi primo, que se podía ver perfectamente desde la cocina si tan solo miraban un poco hacia arriba. Todos se levantaron de la mesa, miraron hacia afuera y vimos al mismo tiempo ese par de piernas tiradas en la cama. Tenían algún tipo de pijama, como pantalones, y se movieron, se salieron de la vista como si se estuvieran escondiendo. Todos en la casa se asustaron. Mi primo salió de la cocina preguntando en voz alta quién estaba ahí. Mi tía lo siguió, llegaron al cuarto, empezaron a buscar y salieron corriendo a la calle asustados. Mi primo y yo hicimos lo mismo. Corrimos desde la cocina hasta llegar a la... Ahí les pregunto si por casualidad alguien se había metido y mi tía me contesta que no había salida, que no había por dónde entrar y las ventanas no se abrían. Aún tenían protección, no sabían qué era. Mi primo fue el que más se asustó, era su cuarto y nos quedamos afuera en la calle por mucho tiempo sin saber qué hacer. Cuando entramos, volvimos a revisar, todos habíamos confirmado, cada uno, que habíamos visto ese par de piernas escondiéndose. Solo pasaron unos segundos y desaparecieron. Por más que buscamos todo el día, con el miedo de que hubiera alguien escondido ahí. Sin embargo, hasta cuando llegó mi tío no encontraron nada, ni siquiera un escondite, algo que había sido un evento paranormal. Mi primo no volvió a dormir ahí. La familia de mi tía se vio afectada por haber visto eso, que quizás a muchos les pueda parecer simple, pero sabiendo que ellos solo vieron las piernas y que yo vi al entrar a su casa a menos de 3 metros y que se escondió, cuando todos estamos seguros de lo que vimos, que está viviendo en tu casa y no sabes qué fue. Es impactante. Mis tíos se mudaron de casa a los pocos días, ya no vieron nada, usaron esa habitación como bodega, quitaron la cama, guardaron cosas ahí, nadie quería que esa puerta se abriera, incluso la cerraron y como ya no podían dormir bien, si usted vio algo así en su casa, que como Teresa nos dice, puede parecer simple, pero no lo es, ¿qué haría si confirmara que ni siquiera había un escondite ahí fuera para alguien vivo? Cuéntenos. Y para la última historia de este especial, vamos a cerrar con uno de los temas que ha tenido mejor recepción, el de las funerarias, morgues. Esta historia me la compartió una persona que tiene una gran cadena de funerarias en la ciudad de Monterrey, una persona que prefirió que lo llamáramos solo Eugenio, por razones que entenderá después. Esta noche, desde Monterrey, Nuevo León, México, nos dice esto: me gustaría mantener mi apellido sin mencionar a mi familia por cosas que les voy a contar. Tengo un negocio funerario que se distingue precisamente por el apellido. Yo también trabajo en ese negocio, pero por mi nombre no hay problema. No trabajo directamente con las familias, con los clientes. Todo comenzó cuando mi abuelo, que en paz descanse, le dejó el puesto principal de su negocio de funerarias a un tío hace mucho tiempo. Luego la familia se empezó a unir. Mi abuelo era embalsamador y tenía su propio negocio aparte. Trabajó varios años en hospitales, en morgues, junto a eso juntó algo de dinero y experiencia. Fundó su negocio y años después, él y uno de mis tíos se dedicaron a esta funeraria. Tenían una ubicación donde hoy está una cervecería. El problema fue que esta empresa siempre se estaba expandiendo y comprando terrenos. Compraron el terreno donde estaba su ubicación de mi abuelo por una muy buena cantidad. Por esta razón, mi abuelo decidió retirarse, pero no sin antes dejarle una buena cantidad de dinero a mi tío. Él sí quería continuar trabajando en ese negocio, así que le dio el dinero con el entendido de que sería enteramente para un negocio. Consintió y adquirió una vivienda.
El obispado que se mantenía en Monterrey duró tan solo unos meses, y para ello, mientras tanto, se desempeñaba en otra funeraria, propiedad de un amigo de mi abuelo. Al estar todo preparado, yo ya había concluido mis estudios de enfermería, esto fue en el año 88. Él me propuso comenzar a trabajar a su lado, aprendiendo lo que mi abuelo le había enseñado. Aquella funeraria era formidable. Al principio contaba con una modesta sala de espera, 4 salas, salías al patio y habían remodelado, techado, acondicionado todo ese espacio para crear la sala de embalsamamiento y, más al fondo, un pequeño depósito de cadáveres que se conectaba a esa sala, a la cual solo mi tío y yo podíamos acceder. Mi tío me comentó que la había conseguido rápidamente y a buen precio, no era barata, pero en comparación con las propiedades de la zona, era un precio excelente, que el dueño se marchaba del país y por eso pudo negociar el valor. La vendió, dejando algo de mobiliario que utilizaban para las capillas, y bueno, ahí nos encontrábamos. La verdad es que este negocio, a pesar de ser una ubicación nueva, no tardó en tener clientes. Allí era donde se realizaban las labores de embalsamamiento. Mi tío había contratado a otro doctor que solo asistía por las tardes para trabajar en el depósito de cadáveres. Un conocido de mi tío, a quien encomendaba las tareas que requerían detalles previos al embalsamamiento, por supuesto. Así que la mayor parte del tiempo, al menos durante un buen periodo, la pasábamos a solas mi tío y yo, trabajando con los seres queridos de los clientes. El primer acontecimiento que experimentamos allí fue aproximadamente 2 semanas después de haber estado trabajando diariamente. No nos había sucedido nada extraordinario más allá de, quizás, escuchar cuando estábamos solos, ruidos como de pasos en el piso superior. Lo que sucedía es que, como en aquel entonces el suelo era de madera, atribuíamos esos sonidos al crujir del material. No había gran misterio en ello, pero sí me sacaba de la concentración en mi labor. Y transcurridas esas 2 semanas, teníamos a una señora sobre la plancha. Mi tío estaba trabajando con ella, una persona de 46 años que iba a ser expuesta en 2 días. Se los digo ahora mismo, son pocas las personas a quienes les he contado esto. No quiero que piensen mal de mi trabajo, que soy un mentiroso. Si se los cuento aquí es porque quiero sacarlo, me gusta este canal y sé que van a respetar lo que les diga. Y resulta que regresaba de la recepción, habían llamado a la puerta, solo solicitaron información sobre... Me demoré unos minutos al frente, la cerré nuevamente con el pestillo, regresé al fondo y vi el cuerpo de la señora dejarse caer lentamente, como si hubiese estado sentada y se estuviera acostando. No les miento, me asusté. A pesar de que sabía que algunos cuerpos aún podían moverse, el hecho es que, para lo que se esperaba, ya había pasado el tiempo para ella. ¿Qué podíamos esperar que hiciera? Mi tío entró en esa sala y me preguntó, ¿la viste? Le respondí, sí, había vuelto a la cama, asustado. Está bien, hijo, quizá todavía tengas asuntos pendientes por resolver. Mira, vamos a hablar con ella y decirle que vamos a trabajar con ella para que pueda marcharse en paz. Como me fui por algunas cosas, apenas la vi sentada por unos segundos. No te asustes, quizás tengamos que ver. Por la tranquilidad con la que mi tío me explicaba esto, sí lo vi preocupado, pero no al punto de ver lo que hicimos con eso, que sería un problema. No, si él lo veía como algo normal, yo también debería hacerlo. Después de trabajar con esa señora, sus familiares acudieron al velorio, se marchó con ellos. Pasaron 3 días y ahora teníamos a un hombre. Tuvimos más encargos, pero solo les hablo de aquellos que nos hicieron pasar por algo extraño. Este era un hombre de unos 53 años. Mi tío me estaba enseñando con él, ya que era un caso, en comparación con otros, mucho más sencillo. Al momento de trabajar, con todo el respeto, por supuesto, sí sabía muy bien que cuando una persona abandona este mundo, incluso después, puede emitir sonidos como gemidos y exhalaciones por todo lo que queda dentro del cuerpo. Solamente mientras trabajaba con mi tío, justo en la parte de la frente, escuchamos que de él emanaba no un sonido, sino una palabra, Nora. Mi tío y yo nos quedamos mirándonos, y él me recordó esto que les acabo de decir y miren, en ese momento te asusta, pero te acuerdas precisamente de esto. Y aunque entendí claramente lo que dijo Nora, sabía que podía ser solo un sonido similar. No había problema. Terminamos de trabajar con él hablando, ahora de otras cosas, arreglamos algunos. Mi tío se marcha y se dirige a la parte delantera de la funeraria y yo salgo tras él, llevando unos documentos a la recepción. Me encuentro con mi tío en una sala y allí escuchamos ambos como desde la sala de embalsamamiento ahora gritan, con el mismo nombre, seguido de un golpe seco. Mi tío y yo nos lanzamos corriendo hacia el fondo, entramos a la sala y vemos que el hombre estaba en el suelo, boca abajo. Lo levantamos rápidamente y con esa clase de susto, más que nada por los cuerpos, hasta se nos olvidó lo que habíamos escuchado. Lo volvimos a colocar, mi tío me pide que lo revise bien, que no se hubiese dañado. Él hace lo mismo, lo revisamos al mismo tiempo y él preguntándome si lo había dejado mal colocado, cómo podría haber caído.
Le digo que tal como lo dejó antes de irse, no lo volví a mover. Salí detrás de él y ahí me acordé de lo que habíamos escuchado. Por eso le pregunto, ahora, yo escuché ese grito. Sí, sí, lo escuché. Pensé que había escuchado mal antes, pero no dijo honor. Cierto. Respondí, sí, lo hizo. Dijo que ni él ni yo sabíamos qué había pasado. Afortunadamente, nada más sucedió ese día, pero al día siguiente, cuando el doctor vino por la tarde, habló con mi tío a solas. Los vi en el fondo platicando en el depósito de cadáveres y, más tarde en el día, cuando el doctor se fue, mi tío me habló. Fui con él al depósito de cadáveres, esa área donde teníamos los refrigeradores, y me dijo, el doctor me preguntó por un cuerpo. No te pregunto nada porque sé que te va a sorprender, así como a mí me sorprendió. Miren, mi tío destapó un cuerpo que yacía en la plancha del depósito de cadáveres y señaló los pies de un hombre mayor. También esta persona tenía las plantas de los pies manchadas con tierra muy clara de color gris. No se me vino nada a la mente porque no tenía sentido. Le pregunté a mi tío si pensaba que por alguna razón alguien nos estaba haciendo una broma, pero me dijo que no, que la tierra era de afuera. Me llevó al patio, una pequeña parte donde no había techo y ahí estaban restos de tierra utilizada para construcción mezclada con donde se había levantado la ampliación, donde estaba el depósito de cadáveres. Se agachó y señaló una parte que, si bien no eran huellas humanas, al menos no eran. Parecía que alguien había movido mucha tierra, como si hubiese dado muchas vueltas, no exactamente pasos. Le pregunté a mi tío si pensaba que ese cuerpo había caminado. No sé ya, no sé qué es, pero te diste cuenta de que todo lo de adentro estaba limpio. No me hace sentido que haya salido sin rastro. Siempre dejamos todo cerrado, cada una de las puertas, con llave. Yo coincidí con él, aunque vimos que no podíamos asumir que el cuerpo hubiera salido caminando. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué sus pies tenían ese material? Mi tío me dijo que examinó ese cuerpo más tarde y me dijo que, aunque me asustara, debía echarle un vistazo. Yo también tenía que encontrar algo extraño, porque tenía eso en las plantas de los pies, pero no encontramos nada, ninguno de los tres. Y fue ahí cuando mi tío me dijo que una o dos cosas que nos habían pasado eran bien, coincidencias y ya, cosas de los cuerpos, pero tres y encima con esa marca tan clara, algo estaba pasando. Mi tío lo llevó a un sacerdote al día siguiente, lo típico que se hace cuando suceden muchas cosas de estas en un lugar. Y no fue sino hasta el tercer día, cuando vino el sacerdote, que vimos entrar un pequeño ataúd a la funeraria. Aunque estamos acostumbrados a estos trabajos, no deja de ser impactante ver entrar a una niña o un niño por esa puerta, tenerlos en la plancha y ver cómo la familia se despide de... Era una pequeña niña de 4 años, había tenido un accidente muy fuerte en casa, se cayó del segundo piso por accidente, de un pequeño balcón al salón y la marca que le había dejado era muy evidente en su cabeza. Estábamos trabajando con ella apenas llegó. Aprovechando que no teníamos mucho trabajo pendiente, había llegado por la mañana y por la noche, al salir de la funeraria, siempre me iba con mi tío en su carro. Lo aparcó justo enfrente del negocio, apagamos las luces, cerramos cada una de las puertas y dejamos solo encendidas las de la recepción, como siempre. Estaba colocándome el cinturón de seguridad ya en el carro, cuando veo la silueta de, se los juro, la niña que nos había llevado esa mañana, asomada en la ventana. La reconocí, era fácil porque era muy reconocible, una especie de hendidura en su cabeza. Muy nervioso ahora le pregunto a mi tío si él vio eso en la ventana. Mi tío se agacha un poco para ver, pero ni él ni yo lo vimos. Me dijo que el miedo a lo que no había estado sucediendo nos hacía ver este tipo de cosas, que no pasaba nada, que no podíamos salir de la sala porque la había cerrado. Me dijo esto en tono de broma para aligerar la situación. Le recordé lo del otro cuerpo, el de la tierra en los pies y él me miró seriamente, pero apagó el carro, se quitó el cinturón y me pidió. Salimos del carro, volvimos a entrar a la funeraria y no les miento, tenía miedo de ver algo que no quería, pero nos adentramos hasta el fondo del depósito de cadáveres, mi tío lo revisó y estaba en su espacio, todo en orden. Aunque la verdad es que me quedaba un poco intranquilo salir de ahí dándole la espalda al depósito de cadáveres, pero eso era por el miedo que sentía. La cerramos nuevamente muy bien y seguimos. Al día siguiente, decir que fue la gota que colmó el vaso sería quedarme corto. Y sé que mucha gente no creerá lo que les voy a contar, pero mi tío y yo lo vimos. Esto no fue una gota que rebosara un vaso, fue un galón entero saliéndose de un vidrio para nosotros. Mi tío me recogió por la mañana, llegamos temprano como siempre. Apenas entrando a la funeraria, ambos vimos a la niña de pie, mirándonos desde la puerta de la sala de embalsamamiento, con esa marca en la cabeza, pero sin expresión. Mi tío me agarró del brazo, me estaba apretando muy fuerte. Luego la niña corrió hacia el fondo, fuera de la vista, y oímos que cerraba de golpe el cajón del refrigerador donde la habíamos dejado. No, mi tío me dice antes de que yo pudiera procesar lo que había sucedido, que no íbamos a entrar, que debíamos salir, me jala del brazo, me saca y es ahí cuando empiezo a sentir miedo.
Ahora entiendo que habíamos visto un cuerpo sin vida de pie, mirándonos y corriendo. Escucho a mi tío en un teléfono que estaba en la calle llamando a mi abuelo. Llega en tan solo unos minutos, no vivía lejos, y apenas llegó comenzó a preguntarnos dónde estaba yo. Mi tío le dice en el depósito de cadáveres y mi abuelo, mientras íbamos detrás de él, le dice a mi tío, y tú no querías creerme cuando te decía que no aquí. Yo no sabía de qué te referías, pero mi tío respondió que ya lo sabía, pero que la habían dejado muy barata y que sí tenía muchos clientes. Sí, lo sé y te felicito porque todo va bien, pero te dije bien que no aquí. Que el hombre que te vendió esta casa no era de aquí, se peleó con alguien que dejó una marca en esta casa. Mi abuelo se detuvo y se giró y continuó diciendo, recuerdo muy bien, te dije que si querías hacer otro negocio aquí sería excelente, pero una funeraria no aquí. Los cuerpos van a querer irse. Hay algo malo aquí y uno de estos días uno de los vecinos va a encontrar uno afuera y entonces van a tener un problema muy grave. Mi abuelo estaba muy enojado diciendo esto hasta que me asusté porque algo le iba a pasar por su enojo. Estaba tan enfurecido que abrió el refrigerador y se desahogó. Dijo, gracias a Dios mi abuelo estaba ahí, habló con mi tío mientras yo estaba presente, le dijo que creía que sería difícil limpiar lo que había en esa casa. Bueno, ahora funeraria, que mejor pienses en la posibilidad de venderla tal como está y continuar tu negocio, pero en otro lugar. Repitiéndolo, uno de los cuerpos que tenía allá atrás, si iban a salir, porque yo mismo le conté todo lo que nos había estado sucediendo ese día y durante esa semana. Todo cambió en ese trabajo. Mi tío se apresuró a terminar los encargos, enseñándome a programar los que podían ser para después o enviándolos a un conocido porque había decidido que si nos íbamos, tenía una persona que podía comprar esa funeraria a un precio que era demasiado alto, pero esa persona venía de una cadena más grande. En ese momento era como un guante que ya estaba acondicionado para eso. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que nos pasó a nosotros, que hasta el día de hoy no lo creo, aunque recuerdo todo perfectamente, quedó atrás. Esa funeraria continuó por varios años, luego se cerró un tiempo, estuvo sola, la reabrieron y, por lo que vi hace un año cuando pasé por ahí, seguía dando servicio. Mi tío y yo muy rápidamente encontramos otro establecimiento, tardó un poco más en ser completamente acondicionado, pero después lo levantaron. ¿Y por qué o hasta qué punto podrían llegar esos eventos si los cuerpos caminaban solos? Déjennos hablar. ¿Había algo que ver con eso o algo más? Cuéntenos si ha visitado un depósito de cadáveres, ¿qué le hace sentir? Hay personas que sienten, ven, oyen e incluso huelen cosas diferentes, pero quiero saber su experiencia. Y si no ha tenido ninguna en el depósito de cadáveres en cuanto a lo paranormal que quiera contarnos, recuerde que este canal, el crecimiento, ha sido todo gracias a ustedes, a su apoyo, a esas historias que comparten con nosotros aquí.